Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das el privilegio y bendición de abrir tu santa palabra para meditar en ella. Te rogamos, Señor, tú nos presidas, nos dirijas a través de tu Santo Espíritu y también, Señor, podamos atesorar las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este día. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que encontramos en la palabra de Dios y dice, como a todas las gentes. Estamos rodeados, sí, cierto, por gente inconversa y muchas veces esas ideas, esas prácticas que tiene el mundo, a veces como que se nos pegan o se nos quieren pegar. El pueblo de Israel, pues era un claro ejemplo de esto que sucedió. Y si ubicamos primeramente cómo vivía el pueblo de Israel cuando inicia este capítulo, el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Uno de los jueces, unos buenos jueces que tuvo el pueblo de Israel, uno de los mejores, pues precisamente fue Samuel. Y comienza en el versículo 1 diciendo que Samuel había envejecido. ¿Qué implicaba envejecer? Pues los jóvenes creo que ven a los viejos como que diciendo, ya se les olvida todo les falta, seguro se le olvida esto, se le olvida lo otro. En la mañana que salía me decía mi hijo, ¿ya llevas tus credenciales? ¿Ya llevas tus libros? ¿Ya llevas...? O sea, como que pasaba lista para que no se me olvidara algo. Sabe que de repente algo se me olvida, ¿verdad? Entonces me pasó lista antes de salir. Y efectivamente, pues cuando vamos envejeciendo, pues se nos van olvidando las cosas, por un lado. Por otro lado, no tenemos las mismas fuerzas para salir, para caminar, pues ya a veces uno se cansa, ya no son las mismas fuerzas. Y los jóvenes a veces no lo entienden, lo ven más un poquito más como algo, no quisiera decir burla, pero sí algo más como de risa, algo, no sé cómo lo ven los jóvenes, que los vamos envejeciendo y como que vamos pasando ya de moda y ya como que si nos pueden guardar, pues mejor, ¿verdad? Ya para que no hagamos cosas indebidas o de repente se nos sale algo que no debemos decir o hacer. Y pues los viejos, pues vamos haciéndonos cada vez más viejos. Entonces, y luego se nos olvidan las cosas también, ¿verdad? Y todo esto nos va sucediendo. Bueno, pues Samuel no era la excepción y dice que Samuel pues iba envejeciendo, pero él puso a sus hijos por jueces, lo cual no era normal, no se heredaba el cargo de juez, así como los sacerdotes sí, los hijos de los sacerdotes, así como ¿quién fue sacerdote y sus hijos también? Aarón, ¿verdad? Fue sacerdote y sus hijos, entonces los hijos de los sacerdotes, pues seguían siendo sacerdotes. Los jueces no. Los jueces tenían otra función y otra forma de ser llamados. Vamos a buscar en el libro de los Jueces, capítulo 21. Jueces capítulo 21, versículo 25, dice de la siguiente manera. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Estamos hablando del tiempo de los jueces. No necesitaban rey porque tenían jueces y pues los jueces suplían las necesidades del pueblo, ¿sí? ¿Quién era el rey? Dios, y al que reconocían como el rey, pues era Dios, ¿sí? No necesitaban otro rey, no necesitaban un rey humano. En el mismo libro de los Jueces, al principio del libro, en el capítulo 2,
versículos 10 al 19, vemos cómo Dios manda que fueran los jueces. Jueces 2, del 10 al 19, dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto le suena algo familiar, así como que pues va uno alejándose de Dios y va uno haciéndose como en el mundo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, decimos, el pueblo de Israel hacía eso cada rato, pero resulta que nosotros, a veces como el pueblo de Israel, también hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero siempre decimos, no, el pueblo de Israel hacía esto, y el pueblo de Israel lo sacó Dios de Egipto, y luego fue y se olvidó de Dios y dudó de Dios. Pero nosotros a veces también tenemos muchas bendiciones de Dios y de repente nos olvidamos de Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Nosotros pues, a lo mejor decimos, no adoramos a Astarot y a Baal, pero adoramos a la televisión, al trabajo y otras cosas, ¿verdad? Al paseo, y hoy al fútbol americano, ¿verdad? Pues, están ya puestísimos para prender su televisión y si no dejarla grabada, porque está en la mente primero eso que buscar a Dios. Tenemos otros dioses a veces. Y dice el versículo 14: y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Así los afligió en gran manera, ¿sí? Estamos hablando de cómo Israel se había apartado de Dios y Dios los había castigado. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Versículo 18: y cuando Jehová le suscitaba jueces, Jehová era con el juez y libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que lo suprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía de sus obras ni de su duro camino. Dios levantaba a los jueces, pero era Dios el que iba poniendo a los jueces para que librara al pueblo, ¿sí?, de los enemigos y pudieran pues, volver otra vez a estar un poco estables. Sin embargo, bueno, pues los jueces eran nombrados, Dios los ponía, ¿sí?, pero eran gente del pueblo, pero no eran el rey. El rey tenía otra función. Pero sin embargo, bueno, pues aquí nos habla de que Samuel, pues a diferencia de otros jueces, pues él decide poner a sus hijos como jueces. Y a veces creemos que nuestros hijos son perfectos, que no hacen nada malo, y cuando llega alguien y nos acusa, siempre decimos, no, mi hijo no es capaz de eso, ¿verdad? Y ponemos las manos en la lumbre porque nuestros hijos jamás son capaces de hacer nada malo. Bueno, pues Samuel puso a sus hijos, pero sus hijos no eran tan buenos como él creía. Y dice, y menciona primero el nombre de sus hijos, y dice el versículo 3, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Mal ejemplo, los hijos y el pueblo de Israel reacciona y dice, pues no los queremos como jueces. ¿Qué debió haber hecho según nosotros? ¿Qué hubiéramos dicho? Si ellos no, ¿qué hubiéramos pedido? ¿Qué hubieran pedido ustedes? Los hijos del juez, pues son ladrones, están haciendo mal. ¿Qué vamos a pedir? Que los quiten. Y luego,
Jueces, pues otros jueces, ¿no? Y decimos, bueno, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero sin embargo el pueblo de Israel no dijo, pongan otros jueces. Ellos estaban muy contaminados por todo lo que tenían alrededor, pues habían vivido pues con mucha gente desde Egipto, ¿no? Recuerdan, pues ahí tenían a su faraón. Recuerdan que qué pasó cuando Moisés no aparece. ¿Qué pide el pueblo de Israel? Pues que les hagan dioses como los demás, porque eso es lo que están acostumbrados, eso es lo que estaban, pues de lo que vivieron muchos años, ¿no? Cuando estuvieron como esclavos. Y entonces, ¿qué otra cosa sabían hacer y qué otra cosa podían pedir? Pues dioses como los de los egipcios, y les hicieron su dios como el de Egipto, ¿no? Y salió ese becerro, ¿no? De oro. Bueno, entonces Dios pone a los jueces y en este caso Samuel fue el que puso a los jueces, a sus hijos como jueces. El pueblo, pues en vez de pedir otro juez, lo que piden es un rey humano. Ellos tenían un rey, pero tenían un rey al que no veían, mientras que todos los demás pueblos, los pueblos paganos, tenían su rey, y el rey pasaba y todos le hacían su alabanza, lo glorificaban, ¿no? Le daban loores al gran rey que pasaba y lo veían, ¡ay, ese es el rey! Y los reyes, sus hijos seguían siendo reyes, ¿verdad? Pero ese era un rey humano y el pueblo de Israel pues quería algo parecido porque al rey que tenían no lo veían. Es como dijeran, ¿ustedes ven a su rey? ¿Vemos a nuestro rey? Físicamente no. En fe, en sus obras, lo sentimos. Sentimos al rey. En nuestra vida lo sentimos. Si alguien no lo siente, es que todavía no está bien su comunión con Dios. Pero si está bien nuestra comunión con Dios, lo sentimos. Pero el pueblo de Israel quería un rey como los del mundo. Igualito que los del mundo. Quería un rey humano. Y entonces, pues dicen, queremos un rey. Dice el versículo 5, y dijéronle, aquí tú has envejecido, tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey. ¿Quieren un rey humano? En lugar de los jueces, quieren un rey al cual puedan ellos ver igual que todos los demás. ¿Cómo se sentiría Samuel con esta petición del pueblo? Se sintió triste, desechado. Yo creo que nosotros en su lugar también diríamos primero, pues, hacia nosotros, ¿no? Va hacia nosotros, va, porque ¿quién lo puso? ¿Quién puso a los hijos? Samuel. Y entonces, pues, ¿contra quién iban? Contra la decisión de Samuel. Entonces, pues le dicen a Samuel, pues queremos un rey como todo el mundo, ¿sí? Como les decía ya en el libro del Éxodo, capítulo 32, pues se tardó Moisés en bajar y dice, más viendo el pueblo, 32:1, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y de dónde sacaron la idea de que les hicieran dioses? Pues de lo que traían, ¿no? De la experiencia que habían traído del mundo. Y a veces nuestras experiencias del mundo las queremos traer a la casa de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, debemos saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide de su pueblo. Porque dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Pues a lo mejor decían, ya no va a venir Moisés. Y nosotros necesitamos algo en qué creer.
Entonces queremos un Dios, pues haznos un Dios. ¿Y recuerdan qué fue lo que dijo Aarón? Pues esto salió, así como diciendo, no, pues yo no lo pensé así, pero esto salió, pues si salió porque era la imagen de todo lo que traían de los egipcios. Entonces, pues a veces queremos cosas del mundo para ver las cosas de Dios. Entonces, queremos, como las demás naciones, tener lo mismo. Y entonces queremos un rey como todos los demás. Hay algo aquí que a lo mejor nos podemos perder de vista. Y decimos, bueno, el pueblo de Israel hacía mal pidiendo un rey. Si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 17, a lo mejor alguno dirá, no, tienen razón. Deuteronomio 17, versículos 14 al 20, dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mi alrededor, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero que no se aumente caballos ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será cuando se asentaren sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro, un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Dios había dicho que iba a poner un rey. Y entonces, ¿por qué está mal que pidan al rey? ¿Sí? Aquí dice que Dios promete un rey. Y entonces, y se fijan la descripción del rey que menciona acá en Deuteronomio y el rey que define acá en el primer libro de Samuel, que era muy diferente, ¿verdad? Acá dice que va a ser un rey humilde, que no va a pedirles nada, que no va a ser rico para sí, que va a tener temor de Dios. Y entonces aquí cuando le piden un rey a Samuel, ¿por qué obran mal? Porque a veces queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros querramos y no cuando Dios dice. Dios había dicho que les iba a mandar el rey, pero no cuando ellos quisieran, sino cuando Dios dijera. Y el rey que había definido en Deuteronomio, el rey que definen aquí en primer libro de Samuel, pues es muy diferente. El rey de primer libro de Samuel los va a despojar, les va a tomar a las mujeres, los hombres, su tierra. Y en el de Deuteronomio dice que no tomaría ni su oro ni su plata. Pero aquí el pueblo está diciendo, no, ya no queremos jueces, ya no queremos que Dios haga lo que está haciendo ahorita, queremos que Dios cambie. ¿Y cuántas veces nosotros queremos que Dios cambie? Y hay muchas iglesias que quieren que Dios cambie, que se vuelva más moderno, que sea como las iglesias más modernas, que haya más movimiento, que haya más alegría. Dicen, no, los presbiterianos no se duermen, son muy fríos. No. Y entonces vamos a ser un poquito más como otras iglesias, más vivas, y entonces vamos a traer más otro tipo de oradores, otro tipo de participaciones, como el mundo. ¿Para qué? Pues para que vengan. Y entonces queremos cambiar las cosas de Dios cuando nosotros queremos. Y el día que Dios quiera cambiar las cosas aquí, las va a cambiar con nosotros o sin nosotros. Pero no tenemos que estarle diciendo, Dios, pues ya nos cansamos, ya cuántos años tenemos, y pues la iglesia pues sigue igual.
no cambia, no crece, no vienen. ¿Cómo le hacemos para que vengan? Ya le cambiamos una cosa, le cambiamos el método a otra cosa, hacemos visitas, casi vamos por ellos a su casa y no vienen. Bueno, pues seguirán sin venir hasta que el Señor los traiga. Lo que pasa es que nosotros queremos traerlos y no es que nosotros querramos traerlos, es Dios nos usa como medio y Dios los va a traer cuando Él quiera. Claro, nosotros tenemos que trabajar para el Señor. No, sí, pues bueno, nos cruzamos de brazos y el Señor que los traiga, ¿verdad? No, somos instrumento de Dios, vamos a trabajar, pero no vamos a decirle a Dios, oye Dios, pues ¿qué pasó? Yo ya hice y no veo claro. Es que mira otras iglesias cómo hacen otros métodos y mira cómo sí se llenan las iglesias y es más, hasta rentan lugares grandísimos porque llegan 3,000, 5,000 gentes en auditorios. ¿Eso le agradará a Dios? ¿Eso querrá Dios? ¿Que haya mucha gente? ¿O querrá que los que seamos verdaderos adoradores? ¿Y nosotros qué esperamos de Dios? Pues esperamos que Dios haga las cosas, no nosotros vamos a decir, bueno, vamos a crecer porque vamos a crecer, vamos a hacer una campaña para duplicar por lo menos la gente que viene. No son nuestros deseos, a veces queremos hacerlo como nuestros deseos, como otros lo hacen. Y vemos, pero aquellos tienen éxito. Pues sí, pero no son los métodos bíblicos. Podemos usar muchas cosas, ¿verdad? Podemos traer artistas. Ahora ya cada rato cuando hay artistas que son cristianos, ya fulanito ya es cristiano, aunque después de repente ya no, pero pues un ratito sí, entonces en el ratito que es cristiano lo podemos traer y podemos venir y traer a mucha gente. ¿Y a quién van a seguir? ¿A Dios o al artista? Pues van a seguir al artista, no a Dios. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para crecer? Sí, vamos a visitar, sí, vamos a orar, pero Dios es el que quiere que hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros, no como el mundo vemos que lo haga. ¿Sí? El pueblo de Israel decía, mira, como otras gentes hacen esto, queremos tener un rey, pues nosotros ya somos una nación grande, ya merecemos un rey. Y entonces, pues no era lo que quería el pueblo, ¿verdad? Entonces, aun cuando Dios ya había dicho que iba un rey, no era el momento. Es como si dijéramos, sabemos que el Señor va a venir en su segunda venida. Bueno, pues queremos que venga hoy. Pues aunque querramos que venga hoy, pues si Dios no viene hoy, pues no, ¿verdad? No es lo que nosotros queremos. Dios nos ha dicho y promete lo que va a hacer. Nosotros tenemos que tener la paciencia para esperar a que Él cumpla lo que nos ha dicho que va a hacer. Dice en el versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, en la mitad dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Samuel se sentía que a él lo habían desechado porque él puso a los jueces y entonces dijo, pues el pueblo no le pareció lo que yo hice. Pero aún así Dios dice, pues no te desechan a ti. Cuando dicen no queremos jueces es que quieren un rey, pero la cuestión es que les dice como todas las demás gentes. Entonces ya no quieren que Dios gobierne como Él quiere gobernar a su pueblo. Y entonces dicen, sí, queremos un rey. Y Dios dice, sí, está bien, quieren un rey, está bien, pero no es el rey como ustedes nada más lo están pensando, ¿verdad? Como están exigiendo. El rey va a ser con estas condiciones. Y Dios les dice al pueblo, sí, van a tener su rey, y les hace una advertencia de todo lo que va a hacer. De los versículos 9 hasta el 17, Dios habla a Samuel y luego habla a su pueblo diciéndoles todo lo que iba a pasar. Dice del versículo 10, y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y entonces viene toda la lista de lo que ya leímos. No vamos a desglosar paso por paso o punto por punto todo lo que Dios le dijo a Samuel que les dijera al pueblo, todo lo que iban a tener. Se van a quedar sin hijas, la que le guste pues se va para hacer aromas, se va para mi reino, ¿sí? Para el palacio. Que tus hijos pues se van para ir adelante de mi caballo y tus tierras pues yo se las doy a quien yo quiera. O sea, iba a ser el dueño
del pueblo. Y entonces Dios le está advirtiendo al pueblo lo que iba a suceder. Le está diciendo qué iba a hacer el rey que iba a estar frente al pueblo de Israel. Nosotros, bueno, conocemos ya la historia y conocemos muchas cosas, diríamos, no, mejor no queremos rey, ¿verdad? Mejor nos quedamos como estábamos. Pero las cosas van sucediendo porque son los planes de Dios, y entonces el pueblo dice, no, sí queremos al rey, no importa esas condiciones, las aceptamos. ¿Por qué? Pues es lo que hacen los demás, y si queremos vivir como los demás, pues vamos a aceptar cómo viven los demás reyes. ¿Aquel es el dueño? Pues sí, es el dueño. Y queremos uno que vaya al frente cuando peleemos, que vaya el rey, porque sí, el rey iba adelante. A veces pensamos, no, el rey iba atrás, escondido para que no lo atacara. No, el rey iba enfrente en las batallas. Y queremos uno así, que vaya adelante, que sea nuestro representante, un gran guerrero, que sea el que vaya y nos dirija ese rey. ¿Y será que eso es lo que le estaba pidiendo el pueblo a Samuel? ¿Por qué a Samuel? Pues porque Samuel era el juez todavía, pues aunque había envejecido, pues era el que estaba todavía, de los jueces, era el que tenía la elección y la decisión. Qué triste cuando vemos todo esto, todo lo que iba a perder el pueblo. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos cuando seguimos las cosas del mundo? Sabemos que estamos perdiendo muchas cosas cuando seguimos al mundo, y sin embargo decimos, sí, está bien. Pero es como el mundo le va bien, ¿no? ¿Cómo le va al mundo? Pues decimos, al mundo le va bien, está tranquilo, aparentemente. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas como el mundo, aun cuando sabemos que podemos perder muchas cosas que Dios nos da. Y aquí es una advertencia. Dios nos advierte cuando nosotros lo dejamos. ¿Sabemos qué va a pasar si dejamos a Dios? Si nos vamos a una fiestecita del mundo, ¿qué pasa? Pues perdemos mucho. Y nos sentimos culpables. O no sé si a lo mejor no se sientan culpables, ¿verdad? Si van a una fiesta del mundo un día y pues no pasa nada. Pues una copita, no pasa nada. Pero se pierde mucho, pero a veces queremos ser como el mundo. Y entonces debemos tener mucho cuidado porque el mundo nos llama mucho la atención. Queremos ser iguales que los de afuera. Y sin embargo, Dios nos dice que tengamos mucho cuidado. Satanás está prestísimo a llamarnos para que vayamos al mundo. Y finalmente los versículos 19 y 20. Bueno, versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y cuando dice aquí que no quisieron oír a Samuel, realmente aquí no escucharon a Dios. Y entonces a veces nos decimos, es que el que vino y nos predicó y nos dijo esto, a él no le hicimos caso, le hacemos caso a Dios, pero ¿será cierto que le hacemos caso a Dios y no al que nos predica? Pues el que nos predica nos habla la palabra de Dios, pues estamos rechazando la palabra de Dios. Cuando alguien nos dice, la Biblia dice así y así y así, nos está dando el mensaje de Dios. Y el que está hablando es Dios. Yo no compuse nada, yo no escribí un libro para decir, oigan, qué bonito, hay personas que se dedican a dar conferencias para sentirse mejor, y pues pueden sentirse mejor después de una plática, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, pues no es lo que dice fulanito, es lo que dice Dios. Y el pueblo, cuando estaba rechazando lo que dijo Samuel, pues no estaban rechazando la voz de Samuel, sino a Dios. Y le dijeron, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. No les importaba lo que Dios les había dicho. Las advertencias que Dios nos hace a veces no las escuchamos y decimos, yo quiero hacer
lo que yo quiero y creo. Y a veces somos así. Muchas veces somos así. No escuchamos lo que Dios nos dice. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos de Jehová. ¿Por qué fue y le dijo a Jehová? ¿Es que no Dios sabía lo que había dicho el pueblo? ¿Necesitaba Samuel ir y decírselo a Dios? ¿O fue como diciendo, mira, yo ya les dije, ellos no me quisieron oír, tú sabes, ¿sí? Como buscando el consuelo Samuel, que no, él ya había hecho lo que le correspondía. Y así dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuando nosotros llevemos el mensaje de Dios, pues no vamos a convencerlos a la fuerza. Nosotros vamos y dejamos el mensaje. No los podemos traer aquí, pues porque amarrados y traerlos, ¿verdad? No tiene ningún caso. Pero nosotros decimos, Dios, yo ya cumplí. Todo lo que estaba haciendo aquí Samuel es diciendo, Señor, yo ya cumplí. Mira, pues con toda la tristeza, no me quisieron oír, pero también le está diciendo, no te quisieron oír. Entonces, Samuel habla con Dios y Dios le dice, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad, que se preparen porque iban a tener su rey. Y entonces, pues si alguien se quiere ir como el mundo lo hace, pues con tristeza le diremos a Dios, pues Señor, nosotros ya le dijimos que no debe ser como el mundo, pero si es su decisión, como a veces los hijos, ¿verdad? Les decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, mira, prevé esto. Y los hijos, yo sé, yo ya tomo mis decisiones, está bien. Uno cumple como padre de decirles, mira, ten cuidado con esto y con lo otro. Luego los hijos nos dicen, no, es que tú me echaste la sal porque tú sabías que iba a pasar esto. Pues sí, sabíamos, les decimos qué es lo que puede pasarles. No nos quieren oír. Bueno, pues el pueblo tampoco a veces quiere oír lo que Dios dice. Y a veces le decimos, mira, la Biblia dice, y luego hasta nos dicen, no, tú para todo la Biblia. ¿Verdad? Si eso alguna vez han escuchado o escucharán, pues así sucede. Los hijos dicen, para todo la Biblia. Sí, qué bueno que para todo la Biblia, porque Dios es el que nos habla y nos enseña que nosotros debemos tener cuidado con nuestras decisiones. Y cuando tomemos alguna decisión, no decir porque yo quiero, porque como los demás, sino decir, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo decida? Y no como el pueblo de Israel. Queremos un rey como todas las gentes. Quiera el Señor poner esto en nuestros corazones y buscar siempre su dirección y no como nosotros querramos. Que el Señor nos bendiga.